La primera vez que sospeché que algo andaba mal fue por error, pero no mío. Fue de ella. Y fue tan estúpido que aún me cuesta creerlo. Era sábado, casi medianoche. Estábamos en un hotel de Toledo porque Clara, mi mujer, me había regalado un fin de semana para desconectar. Según ella, lo necesitábamos. Lo gracioso es que ese necesitábamos sonaba más a yo necesito calmarte para que no hagas preguntas. En fin, acepté. Cena en el restaurante del hotel, unas copas en la terraza, luego cada uno a su habitación. Sí, cada uno. Porque como parte del paquete relax, Clara había reservado habitaciones separadas. Supuestamente para que cada uno descansara a su ritmo. Como en los viejos tiempos, cuando no dormíamos pegados todo el rato, dijo. Ya eso me pareció raro, pero lo dejé pasar. Pasadas las 12, me levanté a buscar hielo. No sé por qué, tenía la boca seca, y la botella de agua estaba caliente. Salí en pijama y crucé el pasillo. Volvía con el cubo medio lleno cuando vi algo que no tenía sentido. La puerta de la habitación de Clara se cerró, y no estaba sola. El tipo que salió, en silencio, sin mirar atrás, no era del hotel. Iba vestido de civil, sin la pinta de turista, sin copa en la mano, sin móvil. Caminaba rápido, como quien sabe que ha hecho algo que no debía. Lo vi bien. Altura media, camisa blanca, chaqueta en la mano, barba de 2 días. Cuando pasé al lado de su puerta, escuché el clic del pestillo. Ella lo había cerrado apenas él se fue. Y no era una casualidad. No era un malentendido. Volví a mi habitación con las piernas temblando, el hielo medio derretido y el estómago revuelto. No encendí la luz. Me senté al borde de la cama en la oscuridad, mirando al vacío. No hice escándalo. No toqué su puerta. No la llamé. No dije nada. Solo pensé. Y empecé a planear. No dormí. Cerré los ojos un par de veces pero no logré engañar al cuerpo, mucho menos a la cabeza. Cada vez que intentaba relajarme, la imagen de ese tipo saliendo de la habitación de Clara me golpeaba otra vez. No era celos, no era rabia inmediata. Era la sensación de haber hecho el ridículo. De haber sido parte de una obra sin saberlo. De haber pagado yo mismo el escenario donde ella me clavó la primera puñalada. Esa noche, por primera vez en 9 años, no supe cómo mirar a mi mujer sin imaginarla desnuda con otro. A las 6:30 salí a caminar por el hotel como si nada, pasé por la recepción, saludé al recepcionista que apenas levantó la vista. Tomé un café que me supo a tierra y me senté en uno de esos sillones ridículos del hall fingiendo que revisaba el correo del móvil. No estaba esperando nada en particular, solo que ella apareciera. No me interesaba una confesión, ni una explicación, ni tampoco un escándalo. Quería verla actuar, saber qué cara iba a poner después de haberme mentido en mi cara con una sonrisa falsa. A las 7:40 bajó. Pelo mojado, ropa deportiva, gafas de sol, auriculares. Como si se preparara para salir a correr. Me miró con naturalidad, como si no hubiese pasado nada. Ni un pestañeo de culpa, ni una pausa incómoda. Se acercó, me besó en la mejilla como de costumbre y dijo. No dormí nada, la cama estaba durísima. ¿Tú? Levanté la vista, asentí sin emoción y respondí lo mismo. No iba a darle el gusto de notar que me afectaba, no tan pronto. Ella se sentó al lado, sacó su móvil, revisó un par de mensajes y me dijo que pensaba salir a caminar un poco antes del desayuno. Le pregunté si quería que la acompañara y me respondió que no, que necesitaba despejarse sola. Asentí otra vez y la vi salir por la puerta principal con su andar seguro, como si el tipo de anoche no existiera, como si el ruido de la cerradura no hubiera sido lo más evidente del mundo. Subí a su habitación. Lo hice sin remordimiento, sin miedo, sin ansiedad.
Sabía que la tarjeta que me dio la recepcionista también abría la suya porque Clara la olvidó en casa y yo la pedí al llegar. Entré, cerré, me quedé parado en la puerta observando. Todo estaba ordenado, tal como lo dejaría cualquiera que supiera que alguien podría entrar. Revisé la papelera, el baño, los cajones. Nada. Pensé que podía haber usado preservativos, pero no vi ninguno. Ni envoltorios, ni cajas. Abrí su bolso. Estaba todo perfectamente organizado. Demasiado. Incluso el neceser de maquillaje parecía preparado para una revisión. Pero ahí, entre el estuche del cepillo de dientes y una caja de tiritas, encontré lo que buscaba sin saberlo, una nota doblada. Era pequeña, escrita a mano. Mañana a las 11, como dijimos. Habitación 312. No decía más, ni nombre, ni firma. Solo eso. La habitación 312 no era la suya. Ella estaba en la 308. Me tomó menos de un minuto averiguar a quién pertenecía esa habitación. Fui a recepción y pregunté con la excusa de que había recibido un mensaje para recoger algo allí, pero que no recordaba si era la 312 o la 314. El chico revisó en el ordenador y me dijo que la 312 estaba ocupada por un tal Mario Fuentes. Ahí estaba. M. Mario. Nunca había oído ese nombre, al menos no en su círculo habitual. Volví a mi habitación. El desayuno estaba incluido, pero no bajé. No quería verla, no quería oler su perfume ni escuchar sus mentiras envueltas en voz dulce. A las 11 en punto volví a salir, bajé discretamente al segundo piso y esperé en el pasillo. No frente a la puerta, no como un idiota que busca pelea. Me quedé al final del pasillo, desde donde podía ver la entrada de la 312 sin ser visto fácilmente. Pasaron 10 minutos, 15. Nada. Luego, justo cuando pensaba irme, la vi aparecer desde las escaleras. Llevaba ropa informal, el mismo bolso, pelo recogido, gafas puestas. Caminó rápido, sin mirar a los lados. Tocó la puerta. 2 segundos después, la puerta se abrió desde dentro, y ella entró. Me quedé inmóvil. Sin respirar. Sabía que lo había visto, que era real, pero no esperaba que fuera tan obvio. Me quedé ahí parado 5 minutos más. No sé por qué. Tal vez esperando que saliera, o que alguien más llegara. No pasó nada. Me fui. Esa tarde, no dije ni una palabra. Comimos juntos, paseamos por el casco antiguo, tomamos una cerveza en una terraza con vista al río. Todo falso. Su risa, mis preguntas, el interés por un escaparate. Actuamos los dos, cada uno desde su papel. Pero yo sabía que ella ya había cruzado esa línea. Y lo peor es que no parecía importarle. No evitaba contacto físico, no estaba más distante. Todo lo contrario. Me abrazaba, se apoyaba en mi brazo, me miraba con ternura. Era como si su engaño la hubiese liberado de algo, como si ya no tuviera que fingir cansancio o rutina. Esa noche, cuando regresamos, dijo que quería dormir conmigo. Que se sentía rara durmiendo sola. Acepté. No porque quisiera. Solo para ver hasta dónde llegaba su descaro. En la cama, se acercó como hacía tiempo no lo hacía, me tocó el brazo, me besó el cuello. No respondí. Cerré los ojos y fingí estar dormido. Escuché cómo suspiraba, cómo se giraba. Luego se quedó quieta. Y yo también. Pensando. No iba a confrontarla aún. Iba a esperar. Pero ya tenía claro que no me iba a quedar callado para siempre. No planeé decirle nada esa mañana, pero a veces las palabras escapan cuando uno ya no puede soportar el asco. Nos levantamos temprano porque teníamos que dejar el hotel antes del mediodía, y como era típico en ella,
fingía normalidad con una precisión que hasta daba vergüenza ajena. Mientras yo metía mi ropa en la maleta con cuidado, sin doblar bien nada, solo tirando las cosas dentro, ella hablaba de volver a ese hotel en otoño, de lo bonito que estaría el paisaje con los árboles rojos. No le contesté. Ella se detuvo en seco, me miró con una ceja levantada y preguntó si me pasaba algo. Seguí guardando mis cosas sin mirarla. Ella insistió. Javi, ¿qué te pasa? Cerré la maleta con fuerza, me giré despacio y le solté lo que llevaba días atragantado. ¿Te parece normal entrar a la habitación de otro tío apenas me diste un beso en el pasillo? La cara que puso no fue de sorpresa, tampoco de miedo. Fue de molestia. Como si le hubiera interrumpido un plan. No respondió enseguida, solo se cruzó de brazos y me miró fijo, como esperando a ver cuánto sabía. Repetí la pregunta, esta vez más claro. Te vi entrar. Vi al tipo salir anoche. Y encontré la nota en tu bolso. No hace falta que me lo niegues. Entonces ella soltó una risa corta, sin gracia, y dijo algo que no esperaba. No es lo que piensas. Siempre me pareció ridículo cuando la gente usaba esa frase, pero en su boca sonó aún más estúpida. Me acerqué, sin levantar la voz, sin tocarla, y pregunté, ¿entonces qué es, una sesión de fisioterapia en la habitación 312? Ella respiró hondo, como si le molestara tener que justificar algo que según ella no tenía importancia. Es alguien del trabajo, dijo, vino a hablarme de un proyecto, porque no quiere que los demás se enteren aún. Me eché a reír en su cara. Un sábado, en un hotel, a escondidas, sin decirme nada, después de que ese tipo saliera de tu habitación a las 12 de la noche. Le dije que podía seguir con el cuento, que total, ya tenía claro que me estaba mintiendo. Entonces se alteró. Ahora me vas a tratar como si fuera una puta, me gritó. No levanté la voz, pero sentí como algo en mí se rompía en ese momento. No hace falta tratarte de ninguna forma. Tú sola te estás definiendo. Ahí se desató todo. Ella empezó a decir que yo llevaba años sin prestarle atención, que me había convertido en una sombra, que solo trabajaba y que parecía que le hacía un favor por estar con ella. Estoy cansada de sentirme invisible, dijo, y yo la escuchaba sin pestañear, como si estuviera viendo una película vieja que ya sabía cómo terminaba. Intentó ponerme como el culpable de todo. Que si ya no teníamos sexo como antes, que si nunca quería salir, que si todo era rutina. Le respondí con una sola frase, y por eso te abriste de piernas con otro. Su reacción fue inmediata. Me dio una bofetada. Ni muy fuerte ni muy suave. Lo justo para dejar claro que había perdido el control. No le devolví el golpe. Solo la miré y le dije, gracias. Ahora sí entiendo todo. Se sentó en la cama, se tapó la cara con las manos, y se quedó en silencio. Ya no dijo más. Yo tampoco. Me senté frente a ella, respiré hondo y traté de no vomitar el odio que se me subía por dentro. Me levanté después de unos minutos, agarré la maleta y salí de la habitación. Bajé a recepción, cancelé el desayuno y pedí el taxi de vuelta. No le avisé. Que se volviera sola. No era mi problema. Durante el viaje, pensé en cada una de sus palabras. Las excusas baratas, el intento de darme la vuelta como si fuera yo el problema. Me di cuenta de que no solo me había engañado físicamente, también había intentado destruirme moralmente. Convertirme en el responsable de su putería. No lo iba a permitir. Nunca más. Al llegar a casa, me encerré en el salón, puse mi móvil en silencio y empecé a pensar cómo hacer que pagara. Porque no bastaba con separarnos. No bastaba con dejarla. Necesitaba que sintiera lo mismo que yo. Que sintiera como es ver cómo alguien que se suponía que te amaba te escupe en la cara sin pestañear. Así que llamé a Sergio,
mi primo, el abogado. No para pedirle consejo, sino para preparar el terreno. Esto no era una pelea más. Esto iba a ser una guerra. Y yo no tenía nada que perder. No fue una decisión impulsiva, no me levanté un día con sed de venganza y empecé a actuar como un loco. Lo que hice fue frío, meticuloso y medido. Antes de mover una sola pieza, me aseguré de tener todas las cartas en la mano. Empecé por recopilar información. Revisé nuestras cuentas bancarias, los movimientos recientes de la tarjeta, comparé horarios, direcciones, nombres. Encontré 3 cargos de hotel en los últimos 2 meses y ninguno coincidía con viajes nuestros. Uno en Valencia, otro en Málaga y el último, el que ya conocía, en Toledo. Todos los pagos estaban hechos desde su cuenta, lo que me facilitaba las cosas. No tenía que probar nada, ella misma lo estaba dejando todo por escrito. Luego revisé su ordenador del trabajo, el cual solía dejar en casa porque según ella era más cómodo trabajar desde allí. Un par de búsquedas rápidas en su correo bastaron para descubrir el nombre completo del imbécil que la acompañaba en sus escapadas. Mario Fuentes. 35 años, consultor externo, divorciado desde hacía 2, sin hijos. Trabajaban juntos en varios proyectos desde el año anterior. Confirmado. Con toda esa información, llamé a Sergio y le pedí que preparara los papeles del divorcio. Le dije que no quería negociar nada con ella. Quería que todo pasara por abogado. Le mostré las pruebas, le envié las fotos del hotel, los correos impresos, los registros de pago. Me preguntó si iba a buscar la custodia de algo, pero le recordé que no teníamos hijos. Solo bienes compartidos y una hipoteca a medio pagar. Me dijo que con las pruebas que tenía, podría salir limpio, sin pagar compensación, sin cederle nada. Le pedí también que incluyera una cláusula para congelar los fondos de la cuenta conjunta hasta que todo se resolviera. No quería que, al enterarse, sacara su parte y se largara como si nada. Al día siguiente, cambié la cerradura de casa. Me tomé el día libre en el trabajo y pasé la mañana recogiendo sus cosas. No todo, solo lo justo para que entendiera que la estaba echando. Ropa, objetos personales, su maquillaje, sus libros, su portátil. Todo lo empaqué en 2 cajas grandes que dejé en el trastero, con una nota pegada: puedes recoger esto cuando quieras, avisa antes. No entras más sin mi permiso. Luego, cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas compartidas, Netflix, Amazon, Spotify, incluso la app del supermercado. Nada que pudiera seguir usando como si la vida siguiera igual. A las 7 de la tarde, le envié un mensaje: revisa tu correo. Ya sabes por qué. Ella respondió en menos de 1 minuto: ¿qué hiciste? No contesté. Quería que se sintiera en el aire, que no supiera hasta dónde había llegado. Esa noche no vino a casa. Imagino que se quedó con él o con alguna amiga que aún no sabía lo que estaba pasando. A la mañana siguiente, me llamó a las 8:30. No atendí. Después me dejó un mensaje de voz que escuché con atención, no por morbo, sino por estrategia. Decía que estaba confundida, que no entendía cómo podía actuar así sin ni siquiera hablar. Que necesitábamos hablar, que ella no quería que esto terminara así. No mencionó ni una sola vez que se había acostado con otro, no pidió perdón, no admitió nada. Solo decía que yo estaba exagerando, que esto se podía arreglar. La típica estrategia de minimizar el daño. A las 11 de la mañana, llegó a casa. Yo la vi por las cámaras que había instalado en la entrada la semana anterior. Se quedó parada frente a la puerta, intentando abrir, luego tocó el timbre. No le abrí. Solo le hablé por el interfono. Tus cosas están en el trastero. Llama a Sergio si tienes algo que decir. Conmigo ya no hablas más. Gritó, lloró, suplicó.
Todo eso lo vi en el monitor, mientras desayunaba tranquilo. No me movió ni un pelo. Porque ya no era dolor lo que sentía, era una mezcla de desprecio y determinación. Ella pensó que podía cagarla y seguir viviendo en mi casa, con mis cosas, con mi nombre, como si yo fuera un mueble más. Pero no. Se acabó. A la tarde, me reuní con Sergio en su oficina y firmamos todo. Me aseguró que en 3 semanas tendría la audiencia. Hasta entonces, se encargaría de todo. Al salir, pasé por el trabajo de Clara. No para verla, sino para hablar con su jefe. Le llevé un sobre cerrado con parte de los correos impresos, las pruebas de los hoteles, y le dije que eso le podía interesar, ya que involucraba a 2 empleados en relaciones fuera del protocolo de la empresa, usando recursos laborales para sus encuentros. No sé qué hizo después con eso, ni me importa. Solo quería que ella entendiera que sus decisiones tendrían consecuencias en todos los ámbitos de su vida. Esa noche dormí por primera vez en semanas sin despertarme con ansiedad. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya había dejado de ser una víctima. Ella destruyó lo que teníamos, y ahora le tocaba ver cómo se le caía todo encima. Pasaron 5 días sin que volviéramos a vernos. Durante ese tiempo, me llegaron mensajes suyos a diario, algunos larguísimos, otros con apenas una línea, todos con el mismo tono de confusión fingida, como si no entendiera cómo habíamos llegado a este punto. Lo ignoré todo. No porque me diera igual, sino porque ya no tenía intención de discutir nada. Mi decisión estaba tomada. Pero el lunes por la tarde apareció sin avisar. Tocó el timbre y no se fue hasta que le abrí. No gritó esta vez, no lloró, no se puso agresiva. Solo pidió hablar. Dijo que necesitaba decirme algunas cosas cara a cara. Le dije que tenía 15 minutos. Ni uno más. Entró y se sentó en el borde del sofá, rígida, sin saber cómo empezar. Yo me quedé de pie, cruzado de brazos, sin ofrecerle nada. No agua, no asiento, no comodidad. Esperé. Entonces habló. Dijo que sabía que lo que había hecho no tenía justificación, que no iba a inventar excusas, pero que todo se le había ido de las manos. Que al principio solo era una amistad, una forma de sentirse viva, escuchada, deseada. Que cuando se dio cuenta de lo que estaba en juego, ya había pasado la línea. Me miró buscando una reacción, pero no dije nada. Continuó. Aseguró que no estaba enamorada de él, que fue algo físico, una forma de escapar de una rutina que la tenía agotada. Que nunca quiso hacerme daño, que todo fue egoísmo y que ahora entendía las consecuencias. Esperé un segundo más y respondí con calma. Lo entiendo. Me queda claro que no te importó ni yo, ni lo que teníamos, ni los años compartidos. Solo pensaste en ti. Y eso es algo que no se perdona. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero las contuvo. Me pidió que no fuéramos enemigos, que no quería terminar nuestra historia de esta manera, que todavía había cariño, que podríamos arreglarlo, empezar de cero, ir a terapia, lo que hiciera falta. Me limité a negar con la cabeza. No hay nada que arreglar. Ya se rompió. Lo que hiciste no fue un error de una noche, fue una decisión repetida, sostenida y planeada. No fue una caída. Fue una elección. Ella trató de acercarse, incluso se levantó, pero puse la mano en el aire para detenerla. No quiero que me toques. No quiero tus lágrimas ni tus disculpas. Me usaste, me mentiste en la cara, y ahora estás aquí porque pensaste que podías manejar las consecuencias. Pero no. Esta vez no. Se quedó quieta. Respiró profundo y cambió de tono. ¿Qué esperas que haga entonces? Solo irme y ya está. Le respondí que sí. Que se fuera, que recogiera lo que quedaba en el trastero, que firmara los papeles y que desapareciera.
No quiero verte más. No me interesa tu versión. No me interesa tu tristeza. No me interesa si estás arrepentida o no. Lo que quiero es que salgas de mi vida sin arrastrarte, sin dar pena, sin joderme más. Ahí se quebró. Empezó a llorar, pero no la consolé. No era mi problema. Se limpió la cara con la manga y dijo que nunca pensó que yo fuera capaz de ser tan frío. Le dije que nunca pensé que ella fuera capaz de ser tan sucia. Que ahí estábamos, los dos descubriendo facetas nuevas. Intentó justificarse otra vez, pero ya no escuchaba. Le pedí que se fuera. Esta vez no lo pregunté. Lo ordené. Y lo entendió. Caminó hacia la puerta, la abrió sin mirar atrás y salió. No la acompañé. No esperé a que bajara las escaleras. Solo me senté en el sofá, respiré y me quedé ahí en silencio. Esa noche no dormí. No por tristeza. Tampoco por rabia. Era otra cosa. Algo más parecido a una mezcla de vacío con resignación. Estaba procesando que lo que había sido mi vida durante casi una década ya no existía. Que la persona con la que compartí tantas cosas, que conocía mis horarios, mis manías, mis gustos, ahora era una desconocida. Y lo peor no era la traición en sí, sino darme cuenta de que estuve durmiendo con alguien que ya no respetaba nada de lo que éramos. Esa parte fue la más difícil de tragar. Al día siguiente fui a trabajar como siempre. Nadie notó nada. Hice mis tareas, respondí correos, asistí a reuniones. Por dentro sentía que todo era parte de una escena falsa, como si ya no estuviera realmente ahí. Pero lo prefería así. No quería contarle a nadie. No necesitaba compasión ni comentarios estúpidos. Esa tarde, cuando volví a casa, encontré una bolsa frente a la puerta. Era su ropa. Había venido a buscar las cajas del trastero y había dejado lo que no quería. No la abrí. La llevé al contenedor de basura de la esquina y la tiré sin mirar lo que había dentro. 2 días después, Sergio me avisó que ella había firmado todo. Que no había puesto objeciones. Que parecía resignada. Me preguntó si quería ver la copia final antes de que la presentara en el juzgado. Le dije que no. Que confiaba en él. Lo único que quería era cerrar ese capítulo de una vez por todas. El proceso terminó 2 semanas después de aquella última conversación. No hubo juicio. No hubo necesidad de sentarnos frente a un juez a contar los detalles. Ella firmó todo sin protestar y el trámite fue rápido. Me quedé con la casa, el coche y la cuenta bancaria principal. A cambio, renunció a cualquier reclamo económico. Nunca sabré si lo hizo por culpa o simplemente porque no quería enfrentar la vergüenza. Lo cierto es que cuando Sergio me avisó que el divorcio era oficial, no sentí alegría, ni alivio, ni tristeza. Solo un silencio dentro que ya no me incomodaba. Era como si una puerta se hubiera cerrado sin hacer ruido. Una puerta pesada, que tardó años en oxidarse hasta caerse sola. No sentí nada, y eso fue lo que más me hizo entender que lo correcto era haberla echado de mi vida. Los primeros días después de la firma fueron extraños. Me despertaba sin recordar que ya no vivía aquí. Luego me venía la imagen de su cepillo de dientes que ya no estaba, su taza de café que ya no usaba, su perfume que ya no olía. Pero no eran recuerdos dolorosos. Eran como notas mentales que mi cerebro tardaba en borrar. Volver a una casa que por años fue de 2 y ahora solo tenía una voz fue menos duro de lo que imaginé. Me adapté rápido. Tal vez porque en el fondo llevaba meses sabiendo que ella ya no estaba, incluso cuando dormía a mi lado. Empecé a limpiar todo. Tiré fotos, guardé objetos que no quería seguir viendo. Renové la habitación. Pinté las paredes, cambié las sábanas, desarmé la estantería donde ella tenía sus libros. Algunos los regalé.
Otros los metí en una caja y la dejé en la entrada de su nueva dirección. No le avisé. Tampoco me lo agradeció. Era lo mínimo que podía hacer después de tanto asco. Me enfoqué en trabajar, en salir a correr, en ocupar el tiempo sin tener que explicar nada a nadie. Mis amigos se enteraron de lo básico. Les dije que nos habíamos separado, que fue decisión mutua, que no iba a entrar en detalles. Algunos insistieron, otros respetaron el silencio. No quería que me miraran con lástima, ni que convirtieran mi historia en una anécdota de sobremesa. Una noche, mientras cenaba solo, sin tele, sin música, pensé en todo lo que pasó ese mes. Solo habían sido unas semanas desde que descubrí la verdad, pero sentía como si hubiese pasado un año entero. El nivel de desgaste, la rabia, la decepción, todo eso me había consumido de una forma brutal. Y sin embargo, no me arrepentía de nada. Hice lo que debía. No me humillé, no supliqué, no intenté arreglar lo que ya estaba podrido. Corté por lo sano, sin drama, sin gritar más de lo necesario. La expuse ante los que debían saberlo, la dejé sin argumentos, la obligué a salir por la puerta sin privilegios. Eso me dejó en paz conmigo mismo. Tal vez no era una historia con final feliz, pero sí era un final justo. Pensé también en el tipo. Mario. Nunca me interesó hablar con él, buscarlo, enfrentarlo. No era relevante. Él no me quitó nada que no se me hubiera escapado de las manos mucho antes. Si no fue él, habría sido otro. Porque el problema no era él. Era ella. Era su falta de respeto, su cobardía, su decisión de mentir y traicionar como si nada. Me habría gustado que al menos tuviera la decencia de admitirlo sin rodeos, de pedir perdón sin ponerse en víctima. Pero ni eso. Por eso también decidí no responder nunca más a sus mensajes. A los pocos días de firmar, volvió a escribirme. Esta vez no para pedir que volviéramos, sino para decir que no me odiaba, que esperaba que un día pudiera entender que todos cometemos errores. Leí el mensaje una sola vez y luego lo borré. No contesté. No pienso contestar. Ni ahora ni nunca. Porque no quiero seguir siendo parte de su historia. No quiero ocupar ni un centímetro más de su atención. Ya tuve suficiente. Hoy, casi un mes después de todo, empiezo a sentir otra clase de calma. No es felicidad. Tampoco tristeza. Es otra cosa. Es saber que, aunque me rompieron algo muy íntimo, sigo de pie. Que aunque me usaron, no me derrumbé. Y eso no es poca cosa. No soy el mismo tipo que era hace un mes. Algo cambió. Algo se endureció. No me volví frío, pero sí más consciente. Ahora sé lo que no voy a tolerar nunca más. Ahora sé que el amor sin respeto no vale nada. Que la confianza no se recupera. Que la dignidad no se negocia. Y que hay momentos en la vida donde uno tiene que elegir entre seguir sufriendo o cerrar la puerta de una vez, aunque duela. Miro hacia adelante sin planear nada. No sé si volveré a enamorarme. No sé si quiero. No me cierro a la idea, pero tampoco la busco. Por ahora solo quiero vivir tranquilo, sin mentiras, sin dobles caras, sin tener que adivinar si la persona que duerme a mi lado me está apuñalando por la espalda. Si algún día aparece alguien que valga la pena, bien. Y si no, también. Lo importante es que aprendí a vivir conmigo, sin miedo, sin vergüenza. Porque lo que pasó, por más mierda que haya sido, no me define. Lo que hice después, sí.